los que estamos aquí, ya, bueno, ya somos 12. El tercer y último bloque tiene que ver con algunos teóricos de capital humano, pero más que centrarnos como tal en los teóricos, más quiero los postulados. O sea, más que aprenderte de memoria si quién es quién, ¿sí? Sino de una manera muy, muy, muy práctica, dos o tres cositas que comentaron ellos que creo que son importantísimas para tu vida laboral, ¿sí? Dentro de ellos, el primero de los teóricos que vamos a trabajar es Becker, ¿sí? Yo, si lo ven, este joven lo que se dedicó es para también, hablando de la educación en lo que tiene que ver con el recurso humano. Hablaban de lo importante de cómo tu educación bien utilizada hace que la empresa tenga un mejor rendimiento. De aquí sale una frase que a mí es una de mis favoritas cuando la conocí, que la educación bien invertida, y me hablo no solo de la educación formal, sino también de aquella que aprendes a través de lo que ves y escuchas, bien invertida, puede significar una de tus mejores inversiones de toda tu vida. Pero una educación o contenidos del cual no saques provecho puede ser uno de los peores gastos de toda tu vida. Cañón, ¿no? Si lo pones a pensar, dices, ah, caray, ¿cómo? Resulta de ser que todo lo que devuelve en dinero de lo que aprendes, definitivamente es súper valioso. Y les dije, no solamente hablo de la educación formal, de aquella que te da un título, sino incluso de lo que ves en Facebook, de lo que ves en Instagram, si tienes Instagram, de lo que ves en YouTube. Vaya, si la novela, si la serie, si algún contenido educativo que veas en televisión o en YouTube, etcétera, es algo que no te deja inversión monetaria o que no te da un rendimiento, hablando también a lo mejor social, etcétera, vaya, es time waste, sí, es este tiempo gastado que tal vez pudieras haber utilizado en otra cosa. ¿Sí? Y es en donde a mucha gente, les recomiendo lo más que se pueda. Yo sé que también el ocio es muy, muy bienvenido en su momento, pero en la medida de lo más que puedan, tener contenido del cual puedas tú sacarle un provecho tú obtener algo a cambio, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, hará que tu día cambie. Por ejemplo, ustedes que son ingenieros en gestión empresarial, quiero pensar que sería bueno o un muy buen consejo sería que empezaran a estar en estas páginas que comparten información valiosa en gestión empresarial. ¿Sí? Y entre más puedas estar alrededor de eso, más te vas a nutrir de cosas que te van a edificar y que posteriormente te pueden redituar en lana. ¿Sí? Eso es algo que les recomiendo en sobremanera. Cuando lo empecé a implementar en mi vida personal, pensando de que yo me empecé a meter en convocatorias y cosas de esas, la información que llegaba era más que memes, era también contenido que era muy valioso, y estar en Facebook se volvía algo bien valioso, por ejemplo. Hablando también de YouTube, que puede ser educativo, también hablando también de la escuela, obviamente, que puede ser educativa, que es la educación formal. ¿Ok? Entonces, Becker hablaba de eso. Becker hablaba del componente educativo, y ver a la educación no solo como formadora de profesionistas, más bien como generador de una economía más sostenible. ¿Sí? Al final del camino, aquellas economías que basan en la educación formal y en una educación de calidad, es aquellas economías que pueden ver un rendimiento más en competitividad conforme al resto. Ojo, no es una barrera tan directa pensando que hay educaciones muy buenas con sistemas políticos tan malos que no los acompañan, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, o un gran porcentaje de los países de primer mundo, acompañan
a su productividad a un sistema de educación, a un sistema de formación, no solamente de educación, sino de formación alrededor del tiempo, también desde la formación informal, por así decirlo. ¿Ok? Esta grafiquita es bien interesante, pensando o explicando cómo funciona esto de la inversión en la educación o los años de educación, en donde U es una persona que no se forma o que no se actualiza o que no hace nada. ¿Sí? Y T es esas personas que están constantemente educándose o que están de alguna manera buscando el aumento de productividad. Ok, si puedes notar, de alguna manera T en algún momento está más bajo que U. ¿Qué es esto? Pongámonos el caso bien concreto de ustedes, incluso, por ejemplo, el de ICEP. Es muy probable que ahorita o lo vayas notando en el transcurso de lo que vas estudiando, sientas que tu productividad baje un poco, tu productividad laboral. ¿Pero por qué baja la productividad laboral? Porque estás concentrándote en dos grandes ramas o le estás agregando una rama a la situación, en donde las personas sin formación, pues obviamente solamente se tienen que concentrar o por lo menos le quitan una de sus preocupaciones, ¿va? Y entonces eso hace que pues linealmente pues tengan eso. Y es cierto, durante un tiempo muy probablemente te cueste rentabilidad. Visto del punto de vista del dueño, pues es un poco gacho pensando en corto plazo, cuando tienes un pensamiento de corto plazo, es un poco gacho que la persona se forme porque de alguna manera u otra su rentabilidad o su productividad va a bajar durante un tiempo de formación. Pero, y esto es lo más interesante de esta gráfica, hay un momento en donde todas estas horas o productividad sacrificada empieza a retornar al punto de origen con las personas con las que no ya recibieron una formación per se. Y una vez concluida la formación, es altamente probable que si es educación de inversión, vaya, es una educación que deja para mayor productividad en la empresa, es muy probable que se vuelva hasta casi el doble de productivo de aquellas personas que no recibieron una formación previa, llámese formal o informal. ¿Sí? Entonces, muy probablemente encuentres que después de ciertos conocimientos que vas a ir adquiriendo, plus lo que el ritmo de trabajo del cual te vas a ir a empezar a acostumbrar, empieza a redituar en que te emparejes con los similares a los tuyos y posteriormente, una vez adquirido toda la competencia, busques maneras de rebasarlos e incluso hasta el doble de productividad. ¿Te suena? ¿Te suena? De tal suerte de que hay personas que estudian y trabajan y me llegó a tocar que cuando estudiaban y trabajaban sentían que en el estudio no les iba tan bien como querían y en el trabajo no les iba tan bien como querían. Pero una vez finalizados esos y con su ritmo de trabajo, lograban mejorar su productividad y, ojo, también mejorar su economía. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a un ritmo completamente diferente que cuando solamente tienes una actividad. Ok. Entonces, ese postulado es bien interesante y lo que vamos a hacer es meterle números y meterle números de una manera más lógica, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un pintarroncito para que vean por dónde me voy, ¿sí? Imagínense, imagínense que son ustedes ahorita, por ejemplo, en el campo laboral y una persona con, si estamos hablando de bachillerato terminado, más o menos en promedio, el promedio de Colima está en alrededor de 4,500 pesos mensuales. Yo sé que suena bajito, pero es eso. Más o menos entre 4,000 y 4,000 pesos, 4,500 pesos mensuales. Es el salario que se percibe para personas con a nivel bachillerato, normalmente. Ojo, sectores que pagan más, actividades que pagan más, etcétera. ¿Ok? Más o menos, y no para llenarles el ojo, Colima
a sus profesionistas, dependiendo de mucho de la carrera, dependiendo mucho del sector, anda pagando por mes, por más mínimo, a sus licenciados y o ingenieros 9 mensuales. Me dirás, a lo mejor alguno de ustedes ya rebasa esos salarios, es muy probable, pero estoy hablando de mayorías, estoy hablando de tendencias a nivel Colima, ¿sí? ¿Ok? Para esto también hay una definición que a mí me encanta, que también tiene que ver con tus años trabajados. Resulta ser que hay empresas que yo les llamo empresas escuela, otras empresas que se llaman, otras empresas que pagan el promedio del mercado y otras empresas que pagan el top de categoría. Ahorita les sigo con eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, en una empresa así, que pague más o menos, pagaría más o menos 9 mensuales a los profesionistas de ingeniería. Pensando en una empresa ya más normalita, debería estar alrededor de 14,000 pesos mensuales un ingeniero, sin problema. Y si tú buscas a un OCC, podría llegar a nivel. Yo he visto postulados en donde requieren ingenieros en donde puede llegar a 45,000 pesos mensuales sin problema. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un despegue cañoncísimo de, o sea, casi 10 veces la cantidad monetaria que podría recibir en una empresa, en un sector que paga poco en bachillerato. ¿Sí? Estamos hablando de 10 veces más de lo mejor que puedes con el título de ingeniería a lo que normalmente están pagando en los sectores así como de los del nivel media superior. ¿Ok? Entonces, si nada más con ver los puros números o ver con puros salarios esperados o con rendimientos esperados, creo que suena muy, muy atractivo el terminar una licenciatura en ingeniería y prepararte para tener un salario top de categoría. ¿Sí? ¿Cómo llegar a top de categoría? Fácil, preparación. Por ejemplo, cuando recién sales una ingeniería, normalmente te toca el salario escuela. ¿Qué es el salario escuela? Pues bueno, es el salario que te dan porque a lo mejor no tienes años de experiencia en el ramo en el que te vas a ir. En donde muy probablemente te exijan mucho, muy probablemente te amedrenten mucho o que sea son muy revisores, ¿sí? Y las otras empresas o las empresas que pagan el promedio, lo que hacen normalmente es se fijan quiénes destacan o qué personas se van destacando del medio de los de salarios escuelas para contratar en la clase media de la categoría. Y si destacas en estos de media, es muy probablemente que si gestionas bien, entres al salario top de categoría. ¿Sí? Vaya, entonces ¿es un mundo competitivo? Sí. Es un mundo en donde a lo mejor hay que prepararnos extra para poder tener competencias adicionales, para poder en un tumulto de 200 pares, que seas tú el que sobresalga de ahí, tal vez también. ¿Sí? Pero digamos, estábamos hablando de aquí de preparación, preparación, preparación. Competencias adicionales, conocimientos adicionales y productividades adicionales que te permitan estar percibiendo más. La pregunta, y no me quiero adelantar demasiado a la actividad del día de hoy, pero muy probablemente también tenga que ver el que tú estés estudiando, una aspiración económica adicional. ¿Sí? Muy probablemente, ¿sí? En donde, por ejemplo, si ahorita percibes 6 o 7, la idea es que a lo mejor el día de mañana o dentro de algún tiempo ganes 8 o 9, ¿sí? Entonces, por matemáticas puras, ¿sí? Ahorita lo que quiero es irme a las matemáticas puras. Vamos a este ejemplo. Imagínate que ganas 4,500 al mes y quiero irme bien conservador, que a lo mejor la esperanza es que después de estudiar cierto tiempo te me vayas a 8 mensuales, ¿sí? ¿Qué significa? Esto significa una promesa de, si hacemos la resta, 8 menos 4, 500, Es 500. 3,500 mensuales extra. ¿Ok? Aritmética pura. Y para que vean por dónde voy. Si estamos hablando, por ejemplo, que te costara tu licenciatura entre todo, ojo, voy a agregar transporte, comida, no sé, etcétera, muchas cosas.
¿sí? Imagínate que te costara tu estudio 100,000 pesos. Parece una cantidad fuerte, ¿no? ¿Sí? Pero 100,000 pesos, ahora sí, si estamos hablando que ese es el total de inversión, pensemos así, ¿no? El retorno va a 100 ser mil, 100 mil entre 3,500, ¿cuántos meses son? 3, 90, 30. Ponle tú, a ver, 100 entre 3, estamos hablando de 30, 20 pelos, ¿no? Van a ser como 20 pelos. No, lo estoy haciendo sin calculadora. A ver si alguien con calculadora o algo que me ayude. 100 entre 3,5 o 100,000 entre 3,500. 28.5. ¿Cuánto? 28.5. Que 28,5. ¿Qué significa Punto esto? 57. Significa que en 2 años y 5 meses Es el recuperas toda tu retorno. lana. Sí. Eso exactamente. Y entonces, estamos hablando de que si tu vida laboral o si tu vida productiva, ponle tú, ahorita tuvieras 30 años y tu vida productiva acabara a los 60, ¿sí? Estamos hablando de que si tienes 30 ahorita, cuando termine la licenciatura, ponle tú que sea a los 32, 33, agrégale otros 2 años, a los 35 años, ya habrás estado tablas en tu inversión de la licenciatura. O sea, hace que el resto es ganancia. Sí. El resto de los 15 años que quedan es... Eso es Dime, y eso Carlos. es como asalariado. Y eso Como es como asalariado. asalariado, claro que sí. Sí, Sí, porque si emprenden es mejor. Ah, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Sí? Sí. Si tus conocimientos pasabas de producir, gracias a tus conocimientos, ponle tú, 20,000 pesos mensuales y con tus conocimientos, experiencias o nivel de apalancamiento de tus servicios, pasa a 40,000 pesos mensuales, y tu capacitación te costó 200,000, en 10 meses regresaste tu lana. Tienes tu retorno y ya después tienes lucro. Exactamente. Exactamente. Y quiero que hagan este ejercicio numérico. Si se fijaron, fue una resta y una división. Sí, no Fue una resta y una división. Y simplemente con ese ejercicio numérico podemos más o menos empezar a inferir en cuánto tiempo voy a regresar lanas a partir de una educación. Ojo, y como les dije anteriormente, infiriendo que la educación que percibes de cualquier tipo, formal o informal, te regresa más lana. Pensando en un mundo totalmente capitalista. ¿Sí? Sí. Entonces, esto es súper, súper, súper importante. Y ojo, aquí estamos descuidando una variable adicional. No se alcanzan a ver aquí lo que es la T, que la T al principio está abajito de la U. ¿Sí? Y es porque mientras dure la capacitación, inferimos que esta persona va a rendir menos o va a producir menos o va a vender menos durante el tiempo que esté dicha capacitación. Entonces, por ejemplo, pongámosle desde la perspectiva de empresa tal como me dijiste, Carlos. Imagínate que tu capacitación cuesta 100,000 pesos y que de alguna manera la empresa te lo pone pensando de que tú vas a retornarles a ellos, ponle tú, le vas a retornar 2,000 pesos más mensuales. 2,000 pesos más mensuales. Si hiciéramos la lógica ahorita, pues estuviéramos pensando que serían 50 meses los que pasarían. 50 meses que pasarían para que la empresa pudiera retornar la inversión. Pero a lo mejor mientras está la capacitación, ponle tú que produces 1,000 pesos menos durante esos 2 años. Sí. Entonces, lo único que se tiene que hacer es sumar todas las pérdidas o bajas de productividad durante ese tiempo. En este caso, si son 2 años, son 24, son 24,000, más, más los 100,000 pesos que habíamos dicho, son 124. Son 124. Entre 2 que dijiste que 2,000 que vas a estar haciendo, entonces estamos hablando de 60 meses. 62, Exactamente. Sí. Entonces, bajo esa tónica,
Estamos pensando de que en 5 años, con incluso las pérdidas que se da con la baja de productividad, te retorna lana. Así es. ¿Ok? Entonces, sumamente valioso en inversión a largo plazo. ¿Cuál es el reto de las empresas? ¿O cuál es el reto de las personas? Por ejemplo, el reto de la persona, uno, es no truncar la educación formal o informal que está recibiendo. ¿Sí? Y dos, en el reto de las empresas es que no se te vaya la persona una vez terminada la capacitación, porque hay un momentum en donde pierdes y otro momento en donde ganas. Sí. ¿Sí? Entonces, yo como solución o como posible marco de solución, no puedes obligar a nadie a trabajar ahí, en un lugar. Pero, ¿cómo hacerle si tú estás dando un salario escuela y a lo mejor una vez esa persona terminada su capacitación, si tú le invertiste en ella o en él, ¿sí? ¿Cómo hacerle para que se mantenga contigo y no vaya con la competencia que al final de camino, por no pagar la capacitación, puede dar un mejor salario? ¿Sí? Tomar un contrato. Un contrato o un contrato por cierto tiempo, Sí, un préstamo también. préstamo. Sí, de hecho, aquí me la quisieron aplicar así. Cuando dije que iba a estudiar una segunda carrera, me dijeron, si dieron la opción de pagármela, pero que firmara un contrato por el lapso de tiempo de la pérdida que iba a haber en mi bajo rendimiento, para la sumatoria de lo que iba a costar la escuela, me tocaba quedarme, me estaban haciendo por 8 años. No, no, Ya. 8 años yo hago, en 3 saliendo hago lodo yo por otro lado. Entonces, no, obviamente no acepté. Ya, exactamente, pero el punto es que ellos hicieron los números y tú también haces los tuyos. Sí. Exactamente, entonces al final del camino es un juego de números. Y cómo una teoría tan simplista como la de Becker, sumándola a tus expectativas de vida, te puede dar un detonador de cualquier cosa que tú quieras de inversión de educación. Gracias, Carlos. Sí, sí, definitivamente. Y también en el mundo del emprendimiento aplica por sobremanera, porque muchas veces en el emprendimiento hay asesorías, mentorías y capacitación que a veces hay que pagar. Muy bien. Ok, ese es el primero. Schultz, digamos que fue su evolución. No hay fórmula matemática, o no vamos a manejar fórmula matemática ni en Schultz ni Mintzer, pero lo que quiero que sepan de Schultz es que le agregó ciertas cositas. Digamos, Becker le había puesto el componente del retorno de la inversión de la educación, el retorno de la capacitación en el capital humano. Pero Schultz lo que empezó a inferir o lo que empezó a decir es qué importante que en tu personal existan expectativas de salud. Entre más sano tengas un personal, menos ausencias habrá y por lo tanto mejor productividad. ¿Sí? También es súper importante tener en consideración los programas de estudio en la empresa. O sea, él empezó a hablar también mucho de la capacitación interna. La formación profesional es la capacitación externa y las situaciones personales, familiares de migración, o sea, que por ejemplo, que el día de mañana Nayeli le diga, ¿sabes qué? Tengo que irme a Guadalajara o algo similar, que tengan monitoreado, más o menos esos son súper importantísimos. ¿Cuántas empresas que ustedes ubican o cuántas industrias que ustedes ubican tienen programas de prevención de salud dentro de sus empresas? La tuya, yo sé. ¿Sí? ¿Qué otras industrias? ¿Qué otros servicios que ustedes ubican? Por ejemplo, empresas en México, te puedo decir que hay incluso departamentos de manejo de estrés, en donde está el cuartito que hacen su yoga y cosas de esas. Sí. ¿Sí? La empresa para lo que yo trabajo es pequeña, bueno, somos alrededor de 40 empleados y tenemos un motivador Personal. que es como esa parte del estrés. Tu coach. Un motivador para todo el equipo, un coach, ajá, sí. Súper. Y eso es súper padre. No, entonces. Y sí, también hacemos yoga. Con razón, con las pilas al 1000 todos los días, Nayeli. No, súper bien. La verdad que sí, todo. Muy padre. Y bueno, uno no sabe que lo necesita hasta que lo prueba, ¿no? Súper. Y
Entonces, bueno, la migración familiar. Y qué bueno que lo tocan. Empresas grandes se dieron cuenta de esto, en donde empresas medianas, si no se dan cuenta, viven y sufren del ausentismo laboral. Aunado esto, y perdón por ponerme tan negativo, empresas que no se dan cuenta del ausentismo laboral por los servicios de salud o por las migraciones o problemas personales, aunado a eso, si es una burocratización, se vuelve aún todavía más complicado. Vaya, se vuelve un reto en la empresa. Entonces, un agente de capital humano es muy probable que dentro de las cosas que tenga que gestionar es cómo hacerle entender a la empresa que los servicios de salud o que la prevención de la salud cuenta y cuenta mucho. ¿Sí? No sé si se está escuchando cortado porque escucho como mi voz a lo lejos. Me van diciendo, ¿va? Y por último, está... ¿Dónde? Aquí sí se escucha bien. ¿Se escucha bien? Like, perfecto, sí, gracias. Y por último, Mincer. Mincer habló de la situación laboral, de los salarios y de la desigualdad de los ingresos. Como les decía anteriormente, desde un entorno social, aquellas sociedades que pueden producir más debido a su estudio formal e informal o su capacidad de innovación, que también lo da los estudios, ¿sí? Son aquellas sociedades que prosperan y que pueden pagar más, ¿sí? De hecho, hay una frase de Reyes que rescato de ahí, es que una alta proporción de los empleos que existen no se cubren por falta de capacidades, no por falta de vacantes. Vaya, hay una crisis enorme en saber qué es más bien, lo que las empresas quieren versus lo que las capacidades de las personas ofrecen. Y la pregunta del millón es, ok, si yo me quiero insertar laboralmente en algún lugar pensando en la colocación de empleo, ¿qué capacidades o qué cosas debería yo tener para poder estar en las competencias de lo que requieren las empresas o las organizaciones? Y desde la perspectiva del emprendimiento, la pregunta es, ¿qué competencias son las que debo de generar para que yo pueda estar por arriba de lo que las empresas y las industrias están ofreciendo? En ambas, digámoslo así, se requiere un análisis no profundo, pero sí una lectura al menos y un buen tiempo invertido en saber tus requisitos o saber qué cosas necesito para llegar a un paso 2 o un paso 3. ¿Sí? Y lanzo, y es la pregunta con la que cerraría el día de hoy en las sesiones de Zoom, ¿sí? Lanzo dos preguntas. Una de estas es, ¿cuál es tu perspectiva salarial actual y cuál es tu perspectiva salarial futura? Muy probablemente, si ahorita, por ejemplo, trabajabas y estás en paro o algo similar, la pregunta está dirigida de tu último trabajo, ¿sí? Si nunca has laborado, pues a lo mejor dedícate a tu expectativa laboral futura, pero siendo completamente honestos y concretos con las capacidades que tú tienes. Y me preguntarán, oye, pero ¿cómo puedo saber eso? Fíjate que hay unas páginas que te pueden dar una perspectiva salarial. Una de ellas es OCC. No sé si conozcan la página de OCC. OCC, ampliamente recomendada, es un observatorio laboral, ya le puedo definir así, porque en realidad nació como una de esas de las clásicas de que buscas trabajo, como CompuTrabajo, buscas trabajo, aquí están estas ofertas. Pero evolucionó para convertirse en un observatorio laboral en donde incluso puedes comparar salarios unos con otros. Y entonces, la dinámica es bien fácil. Métete en un OCC, a un LinkedIn, o métete a un CompuTrabajo si quieres, o Indeed, la página que tú gustes, y busca ingeniero en gestión empresarial, o ingeniero industrial, o administrador, y observa del puesto que tú veas en caso de una colocación laboral, ¿qué requieren? ¿Qué habilidades requieren? ¿Qué conocimientos requieren? ¿Sí? ¿Y cuánto pagan? Y a partir de ahí, tú puedes empezar construir un escenario deseado. Que seguir.
que seguir una línea. Sí. Que eso es normalmente una de las cosas que más crisis hay, en donde me he tocado ver personas que egresan, te lo juro, colegas míos, que egresan y la cosa es en donde hay. Sí. Y el en donde hay paga poco. Yo siempre he dicho, en donde hay paga poco. Sí. ¿Sí? Entonces, para evitar el en donde hay, es mejor empezar a ponernos una meta. ¿Sí? Un objetivo, decir, ¿sabes qué? Se me antoja esto. Y entonces ya tienes una línea de conocimientos que adquirir, una línea de cosas que incluso puedes exigir. Es decir, Sí. ok, a través de esto busco esto. ¿Sí? Chicos, ¿cómo se sienten con estas dos preguntas? ¿Es easy peasy? ¿O habrá que analizarlas, meditarlas con la almohada y redactarlas? No, nada, todo fácil. Fácil, ¿verdad? Ok, Sí, ok. Para aquellos que sea de lo más complicado, no se me preocupen mucho. Algo que podrías hacer es empezar a hacerlo en los buscadores sobre tu profesión y de a partir de eso dices, ay, estos temas me gustan, ay, estos temas no me encantan tanto, ay, esto. Y a partir de eso puedas edificar tu propia ramificación. Que ojo, que aquí van a egresar, pone tú, 20 ingenieros en gestión empresarial, pero de estos 20 ingenieros en gestión empresarial puede haber 5 ramas diferentes. Sí. Entonces, a darle, por así decirlo. Estoy por WhatsApp, voy a tener grupo a las 2, por eso tardo un poquito en contestar cualquier cosa. Y de todas maneras, pues por ahí andamos, ¿vale? Muy bien. Hasta arrivederci. Nos vemos pronto. Ya.